tenemos que... This call is now being recorded. Bueno, vamos a ver un poco de la prueba de hipótesis. ¿Han seguido leyendo el prontuario? Chicos, Silvia, Wendy. No, profe, aún no. No. Bueno, ahora tenemos que... A ver. Ah. Ahora sí vamos a poder presentar. Ok. Rápidamente. Habíamos visto que una hipótesis es una pregunta o afirmación. Si alguien tiene alguna duda, manifiéstelo de una vez. ¿Ahí está bien o lo quiere más cerca? Un poco más, por favor. Ahí, no. ¿Ahí? Ok. Una hipótesis es una pregunta o afirmación razonada. Esto es, no es algo visceral, no es algo que a mí se me ocurrió. Razonado quiere decir que tengo argumentos que sustentan esa pregunta que es una hipótesis. Esa información, ¿de dónde emana el razonamiento? ¿De dónde emana? De la experiencia y que se adquiere con el trabajo del tema y de los datos que se obtienen dando una experimentación o recolección de datos. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Un protocolo de investigación orientado a abordar el tema que nos interesa. Esto es, antes de hacer una investigación tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer. Esto es, un protocolo inicia con un título, el cual no se pone al principio, sino se pone al final. No crean que los libros se escriben como están en el orden de los capítulos. El Triola, por ejemplo, primero a lo mejor se escribió primero el capítulo 8 y después el capítulo 7. Lo que sí es cierto es que al final se hace el índice, que va hasta el inicio, la introducción. ¿Por qué la introducción no se hace al principio? No se hace al principio porque la introducción, a final de cuentas, implica la presentación de todo el documento. Y eso es lo que viene con la introducción de todos los trabajos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, de toda esa metodología, de todo ese protocolo, y así le llaman el protocolo del Instituto de Salud Pública, el protocolo de la UACM, puede haber muchos protocolos, hay muchas formas de hacer una investigación. Si se van a una biblioteca, van a ver que hay una gran cantidad de libros de metodología. Esto es, hay más de una forma. Hay tres generales, que son la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa y la mixta. La que tiene más ganancia de todas es la mixta, porque abarca las otras dos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos va a determinar la metodología? Los objetivos. Los objetivos generales y los objetivos particulares. Esto es, ¿qué es lo que queremos hacer?
A ese va un método asociado por los objetivos y la experiencia, ¿sí? El cual es congruente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los objetivos y la experiencia. Esto es el cómo, el con qué. La literatura científica actual, que implica de manera muy fuerte el enriquecimiento del conocimiento, cada vez se será más especializado. Ya no buscarán artículos generales, sino de artículos especializados. Los libros a lo mejor quedan atrás. La selección es dada por la experiencia y los objetivos. Esto es, no seleccionan cualquier literatura científica, sino que hay un filtro. El filtro que siempre van a tener es la experiencia, los datos y los objetivos. Ese es el filtro, ¿sí? Y la evidencia aceptada por los científicos. Que la evidencia aceptada por los científicos siempre es racional. De hecho, la ciencia se plantea como una función racional de los procesos. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a resumirlo todo en algunos puntos. Uno, las hipótesis siempre se establecen de manera positiva. Esto es, no es posible probar que algo no existe, que algo no es. El que algo no sea puede ser por muchas razones, pero que algo sí sea, de cierta manera, solo hay una manera. Esto es, las hipótesis siempre se establecen en relación a que algo ocurre, no que algo no ocurre. ¿Ok? Y obviamente deben ser posibles ponerlas a prueba, por complicado que sea, pero siempre deben ser posibles ponerlas a prueba. Por ejemplo, como ¿qué ejemplo le podrían poner? ¿No? Las hipótesis estadísticas siempre van en pares, siempre van en pares. Los puntos anteriores son las hipótesis en general. Cualquier buen trabajo de investigación se hace por alguna razón, algo que lo motiva, algo que explica desarrollar todo ese esfuerzo, gastar todo ese tiempo, todo ese dinero, invertirlo en obtener un cierto tipo de resultados. Entonces, en ese sentido, no es un gasto, es una inversión de tiempo, de esfuerzo, de experiencia, de conocimiento. Y dentro de las hipótesis, dentro del protocolo, podría haber las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas, que son lo que está sombreado en gris ahorita, son la hipótesis nula y la hipótesis HA, la hipótesis alterna, o el 1 de que es la alterna. ¿Por qué les pongo las dos opciones? Porque puede ser HA o H1. ¿De qué depende? Del libro, del autor. Las hipótesis siempre se hacen sobre los parámetros. Ojo, la población es la que tiene parámetros, no es la muestra. La población, sea finita o infinita, no importa, esa es la que tiene parámetros. Pero lo que se puede probar es a través de la muestra, que es el punto 5. Las hipótesis o contrastes de hipótesis siempre se prueban con la muestra. 6. Las hipótesis se plantean desde la experiencia del investigador y la información que arrojan los datos. 7. Las hipótesis, si no son comprobadas, no es que sean un fracaso, no nos dicen que por ese camino ya no vayamos. 8. Las hipótesis siempre se ponen a prueba de acuerdo a cierta probabilidad. Esto es, una hipótesis se corrobora con una condicionante muy fuerte que es la probabilidad. Si de lo que estamos hablando son cosas sencillas, son cosas que no tienen grandes implicaciones, que no son muy sensibles, alfa, que es la probabilidad con la que se prueban las hipótesis, entonces puede ser muy grande. ¿Y muy grande de qué estamos hablando? 0.1, de probabilidad. 0.001 es muy pequeña la probabilidad, es algo que sea muy sensitivo, y de 0.05 es la más usada, de las de batalla.
La probabilidad como indica que ocurre o no ocurre el fenómeno, esto es, si ocurre o no ocurre, la probabilidad de que se cumpla cierta hipótesis. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién nos está interrumpiendo? Adriana. ¿Esto ya lo vimos? Juan Alberto Perdomo, ¿eso ya lo vimos? Un poco, profe, pero qué bueno que lo pasa porque a mí me quedó duda justo en este punto. ¿Cuál es tu duda? La 9 de justo de probabilidad sí o probabilidad no. Esto es, puede ser que lo que digas o que la hipótesis ocurra, o puede ser que no ocurra. Más allá de la ocurrencia del azar, alfa lo que trata de hacer, si resulta rechazada la hipótesis nula, es que no está siendo debido al azar, sino que hay una probabilidad de que ocurre, pero no es al azar, sino que sí ocurre o no ocurre. Esto es, la hipótesis tiene uno de sus factores, es el que puede ocurrir o no ocurrir dependiendo del azar. Pero si siempre que te pegan te duele, ya no es el azar. Podríamos decir que hay una relación uno a uno, que cuando se te pega, te duele. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Entonces, uno menos la probabilidad de que ocurra, y uno es igual a la probabilidad de que no ocurra. Acuérdense que la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de no ocurrencia, que es esta, que es la suma, siempre va a ser igual a 1. Nada más despejamos una u otra. ¿Ok? Y entonces las hipótesis nulas o de no diferencia, siempre. Hay casos excepcionales, hay casos que no los vamos a ver aquí, pero normalmente, o casi siempre, o siempre, la hipótesis nula o de no diferencia tiene un signo igual, etcétera. Se rechazan o no se rechazan. Ya vimos la diferencia entre se rechazan o no se rechazan, ¿verdad? Montserrat, Guadalupe, Callejas, ¿ya la vimos? Amacali, Alejandro Ramírez, Aquí estoy, profe. ¿ya vimos esta? Yo no me acuerdo de haberlo visto. Yo recuerdo Hipótesis que nula. Imagínense lo siguiente. Gracias, Montserrat, por tu respuesta, que nos la dio vía el chat. Imaginen esto. ¿Cuántas chicas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, 8-3, 9-3. Ok. Bueno, vamos a poner un ejemplo relacionado a las chicas. Que incluso los chicos lo van a poder entender también. Imagínense que hay un galán que se les quiere declarar, que les quiere proponer que sean sus novios. ¿Eh? Eso tú ya lo has pensado, Jesús Carmona, Juan Alberto Perdomo, ¿o no, Uriel? Sí, profe. Sí. Entonces, hay tres posibilidades de respuesta. ¿Qué posibilidades de respuesta tendrían, Elsa? sí, no o tal vez. Sí, no, o tal vez, sí, no, o nos vemos el sábado y el sábado te digo. Cuando le dicen sí, ya está muy claro, ¿no? Quiere que anden de novios. Cuando es no, también está muy claro. Ella no quiere, él sí quiere. Cuando le dice tal vez,
¿Quién sabe? Eso es que no los han rechazado, pero tampoco los han aceptado. ¿Ok? Entonces, el no rechazar es ese tal vez, y el rechazar es el decir no quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hipótesis nula nunca, 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 nunca se acepta. Y esto es que las hipótesis, las pruebas de hipótesis se hacen para rechazar o no la hipótesis nula. ¿Por qué es nula, Jesús? Jesús Carmona, ¿por qué es nula? ¿Por qué es nula? Porque puede que, en este caso, como comenta, puede que no sea la respuesta que el chico vaya a aceptar, ¿no? No, o sea, la hipótesis nula, ¿por qué es nula? Porque no va a ser aceptada. Bueno, rechazo. No, porque la hipótesis nula es la hipótesis también de no diferencia. Vamos a regresarnos. ¿Alguien se acuerda de esto, Michelle? Michelle Valdés. No, profe, aquí estoy. ¿Nadie se acuerda? Va de nuevo, regresemos. Aquí está. La hipótesis nula es esta. Acuérdense que siempre lleva H de hipótesis, subíndice 0. ¿Por qué subíndice 0? Porque ese subíndice 0 indica esto que estamos sombreando ahorita. Esto es, si nosotros despejamos la hipótesis nula, el valor conocido, la media menos el valor conocido es igual a 0. Por eso es nula o es de no diferencia. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Podría repetirlo, profesor? ¿Perdón? ¿Podría volverlo a repetir? Va. ¿Por qué es hipótesis nula? Nula quiere decir que no tiene ningún efecto. Entonces, no tiene ningún efecto diferente a BC. BC es el valor conocido. El valor conocido, para establecer una hipótesis nula, el valor conocido es igual a la media de la población. Puede ser la media, puede ser la varianza, puede ser la proporción de la población. Ahorita no importa tanto el parámetro. Lo que más importa es la relación que hay entre mu y BC. Y esa es una de igualdad, como la tenemos en la que está sombreada en gris. Si despejamos BC y lo pasamos al lado izquierdo, vemos que BC está positivo, pasa negativo, entonces mu menos BC, ¿a qué será igual? Cero. A 0. Es igual a 0, nula, no hay nada. O la hipótesis nula, o no a la hipótesis nula, o hipótesis de no diferencia. A lo mejor eso les queda más claro, que no hay ninguna diferencia entre lo que estamos probando y el valor conocido. ¿Ok? Silvia. Sí, profesor. Gracias. De nada. Entonces, el signo igual normalmente va a ir en la hipótesis nula. Hay casos excepcionales en los que el signo igual, aunque vaya en la hipótesis nula, es lo que queremos probar. Pero eso ya depende del tipo de investigación que hagamos. Como siempre van en pares, ¿cuál es el par de nula? Esta HA. La HA, la hipótesis alterna, puede tener el símbolo de mayor que, o el símbolo de menor que, o el símbolo de diferencia. Pero nada más puede tener uno de esos tres, no puede tener los tres.
Y la hipótesis alternativa, ¿de dónde emana? De nuestro experimento, de nuestros datos, de nuestra investigación de campo. Esa es la que nosotros proponemos. Podemos proponer que sea mayor que sea menor que sea diferente que. Si es mayor que, y hacemos el mismo procedimiento que con el caso anterior, vemos que vemos que el 0 no va a ser un 0, sino que va a ser mayor que 0. ¿Sí lo ves, Silvia? Sí, profesor. Ese mayor que 0, obviamente es positivo, puesto que es mayor que 0. Por eso está el símbolo de positivo aquí. ¿Sí? Si mu es menor que el valor conocido, entonces mu menos el valor conocido sería menor que 0. Por lo tanto, sería un valor negativo. ¿Se acuerdan que a los valores negativos son menores que 0? ¿Recuerdan? Sí, profe. Y cuando lo planteamos que es diferente, puede ser cualquiera de las dos anteriores. Puede ser negativo o positivo el 0. Porque no estamos planteando que sea mayor o que sea menor, sino que estamos planteando que sea diferente. No nos está importando si es mayor o es menor. Entonces, por ejemplo, tenemos un H alternativa, un H0, dos puntos. M1 es igual a mu1 es igual a mu2. ¿Qué quiere decir? Que la media de la profundidad de los sismos de la Ciudad de México, de la cintura de los hombres, es igual a la media de la profundidad de los sismos en Oaxaca o de la cintura de las mujeres. ¿Por qué estoy poniendo estos dos ejemplos así? Esos dos ejemplos es porque hay gente de promoción de la salud y hay gente de protección civil. ¿Ok? Entonces, los vamos a leer separados. Mu1 es igual a mu2, es la media de la cintura de los hombres, es igual a la media de la cintura de las mujeres. Y escogí para probar que la HA, que es mu1, es mayor a mu2, que la media de la cintura de los hombres es mayor que la media de la cintura de las mujeres. Fíjense que mu1 está representando la media de la cintura de los hombres y mu2 está representando la media de las mujeres, de la cintura de las mujeres. O bien que mu1 es igual a mu2, que la media de la profundidad a la que ocurren los sismos en la Ciudad de México es igual a la profundidad a la que ocurren los sismos en la ciudad de Oaxaca. Esta es la nula. Y la hipótesis alterna, que mu1 es mayor que mu2, que la media de la profundidad de los sismos de la Ciudad de México es mayor que la media de la profundidad de los sismos de la Ciudad de Oaxaca. ¿Sí lo ven hasta ahí? ¿Ya le van encontrando la cuadratura? Aquí podríamos poner que es menor. Podríamos poner que, a ver, que es diferente. ¿Sí? Pero fíjense, cuando es diferente, no importa quién sea mu1 y quién sea mu2, pero cuando es menor que, numéricamente, mu1 debe ser menor que mu2. Eso no quiere decir que estadísticamente sea significativa. Quiere decir que numéricamente es menor nada más. Y si es mayor, mu1 tiene que ser numéricamente mayor que mu2. ¿Ven la diferencia entre que sea mayor, menor
mayor o menor numéricamente y estadísticamente a lo mejor no es significativo. Esto es, si tenemos 4 y tenemos 3.99, numéricamente 4 es mayor que 3.99, pero estadísticamente la diferencia entre 4 y 3.99 a lo mejor no es significativa. ¿Según quién? Según el alfa, que es lo que acabo de subrayar, que tengamos para probar, el que escojamos. Si normalmente escogemos el 0.05, el alfa de 0.5, fíjense una cuestión. Esta es la probabilidad con la que ocurriría que mu1 es igual a, mayor que mu2. ¿Sí? Pero mientras más chiquito sea alfa, quiere decir que estoy siendo mucho más estricto. Estoy diciendo que la probabilidad de que sea al azar es muy pequeña y si aún así la rechazo, todavía no llegamos a lo que es la rechazarla. Pero si la rechazo, estamos diciendo que la probabilidad de que no ocurra al azar es muy real. ¿Sí lo ven? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, cuando al escoger el tamaño de alfa, estamos escogiendo un tamaño de error que se conoce como error tipo 1 o error tipo alfa. ¿Sí? Y el error tipo 1 se comete cuando, vamos a decir, que el error tipo 1 se comete cuando la nula es verdadera, que cuando mu1 es igual a mu2, ¿sí? Rechazamos la nula. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos cometiendo el error tipo 1. Por lo tanto, el cometer el error tipo 1 o alfa tendrá que ser muy chiquito. ¿Ok? Porque lo correcto sería rechazar H0, siendo que H0 es falsa, que es esta. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profesor. Y el error, y si no rechazan algo, porque H0 es verdadera, eso es lo correcto. ¿Sí? ¿Ya vieron por qué? ¿Alguien puede poner un ejemplo? El error tipo 2 o beta es no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Vamos a ver qué vamos. A dice que sí hizo B y en verdad hizo B. Y no es cierto que hizo B. Ah, no. No, espérame, déjenme, ya se me cambió el tamaño de la hoja. Ay, qué horror. Ok. A puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un experimento, puede ser un virus, una bacteria. En este caso, hagámoslo de una manera muy amable. A dice que sí hizo B. Es lo que afirma A. Y la realidad es que sí hizo B. Entonces A se lo dice a C. Y C tiene dos opciones. ¿Cuáles dos opciones? Creerle o no creerle. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ¿Qué pasa si le cree?
Si le cree, A le dice, yo, ¿sabes qué? Yo puse el techo de esta casa. Y en verdad, A lo hizo. Y se le cree. Tú no la rechaza, ¿verdad? No lo rechaza. Ah, pues si tú pusiste el techo, yo te creo. ¿Cierto? Sí, Si profe. no le cree, por la razón que sea, está cometiendo un error. El error tipo 1, llamado 1 o alfa, que es el error cuando A sí hizo el techo. B está representando el techo. Pero C no se lo cree. ¿No han vivido eso con sus papás? Sí. Sí. Que ustedes les dicen algo que sí hicieron y luego los papás no le creen a uno. O alguien o los amigos no le creen a uno, o quien sea, o el novio, la novia, etcétera, pero no le creen. ¿Por qué? Porque cada quien tendrá sus razones. Pero si no le cree cuando sí lo hizo, se comete el error tipo 1 o alfa, es lo mismo. Error tipo 1 o alfa es lo mismo, es igualito. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si ella dice que sí hizo B y no es cierto que hizo B? La persona A dice que puso el techo y no es cierto que él le puso el techo, pero A le dice a C que sí puso el techo. Entonces C tiene dos opciones. O le cree a que sí puse el techo cuando no es cierto que puse el techo, está cometiendo el error tipo 2 o dentro. Pero si no le cree que A puso el techo, C no le cree y entonces rechaza H0. Y está correcto. La decisión es correcta. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, Chicos. profe. Ok, entonces, fíjense. H0, mu1 es igual a mu2. Vamos a hacerlo con la profundidad de los sismos. La media de la profundidad de los sismos, ¿sí?, es igual en la Ciudad de México, igual que es la misma que en la Ciudad de Oaxaca. Hacemos todos nuestros tejes-manejes. Ahorita vamos a ver cuáles son los tejes-manejes. Y vemos que, en efecto, son iguales. ¿Qué quiere decir? No rechazas H0. Ojo, no la aceptas. No la rechazas. Quiere decir que al no rechazarla, a lo mejor es igual, pero no estás seguro. Entonces, sigues chambeándole, ¿no? Las pruebas de hipótesis sirven para saber si sigues chambeándole o no. Si para la A, la probabilidad y para el valor de N, esto es el tamaño de la muestra, resulta que la profundidad de los sismos de la Ciudad de México sí es estadísticamente significativamente mayor a la probabilidad de alfa de 0.05 y con valor de N, la profundidad de los sismos de Oaxaca. Si nosotros cambiamos la probabilidad, a lo mejor cambiamos la conclusión. Entonces, todo esto, se hace antes de hacer cualquier cálculo. N ya lo tienen predeterminado, bueno, no predeterminado, pero ya lo tienen determinado. Pero el escoger alfa y el símbolo que tiene la alternativa, lo vamos a escoger antes de hacer cualquier cálculo. ¿Ok? Ya sabemos, nunca lo vamos a poder evitar, pero la probabilidad, si decimos que alfa es 0.000001, la probabilidad de cometer el error tipo 1 es muy pequeña, ¿cierto? Nunca va a ser 0.
¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no sabemos, no le podemos... Si a las personas les podemos preguntar y sabemos que nos pueden mentir, a las cosas ni siquiera les podemos preguntar. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos una cosa que se llama el valor P. El valor P, y se los va a dar el StatDist, no se preocupe. El StatDist lo va a incluir, no hay problema. El valor P es el valor de probabilidad de que ocurra H0. Esto es, de que ocurra esto o no. Acuérdense que las pruebas de hipótesis se hacen para rechazar la nula. ¿Sí? Entonces, cuando el valor P de ocurrencia o no de H0 es cercano a 0, ¿qué quiere decir? Que H0, la probabilidad de que ocurra H0 no ocurra. Si P es 0, por eso aquí lo tenemos, si P es 0, no ocurre. Y si P es 1, ocurre. Pero siempre tenemos lo siguiente. P cercana a C, cercana, no que sea, sino que es cercana a 0 o a P, o a 1. A 0 o a 1. P es 1. Ahí está, más fácil. P es cercana a 0 o 1. Al compararla con la probabilidad de alfa, que es la probabilidad que tenemos de acá, sí, la situación nos lleva a tener que comparar. No es porque esa es la forma no adecuada, no la más adecuada. No es que no sea adecuada, sí es adecuada, pero no es la más adecuada de interpretar P. Pero si P es menor que 0,5, cuando tenemos alfa, vamos a generalizarlo. Cuando P, el valor P, es menor que alfa, H0 se rechaza. P es una probabilidad que está entre 0 y 1, como ya se dieron cuenta aquí. ¿Sí? Y punto 0,5, no, la probabilidad de P, ahorita vamos a ver este caso. Cuando es alfa, si la P es menor que la alfa, H0 se rechaza. Cuando P es 0,5, tenemos la máxima incertidumbre. Igual que la probabilidad. Cuando tenemos 1, ¿qué ocurre? Ocurre H0 seguro. Segurito que va a ocurrir H0. Cuando tenemos 0, seguro que no va a ocurrir. Lo que vamos a tener es cercana. Es cercana. No va a tener, algunos casos sí va a valer 0, algunos casos va a valer 1, pero normalmente P va a estar cercano a 0 o 1. Pero si es 0,5, estamos en la máxima incertidumbre. ¿Sí? Ojo, no confundir alfa de 0,05, que es un 5%, con una P de 0,5, que es del 50%. ¿Ok? ¿Dudas? 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 Silvia, Elsa.
Está un poquito complicado. Sí es un poco complicado, ¿eh? Ujú. Y la única manera es irlo ejercitando, y ahorita lo vamos a ver cómo. Entonces, primero tenemos que plantear el par de hipótesis estadísticas. Después determinamos el valor de alfa. 3, la distribución del estadístico de prueba. ¿Por qué el estadístico? Tenemos que ver cuál es la distribución del estadístico de prueba, porque es una prueba de hipótesis. Y es una ecuación a través de la cual lo vamos a probar. 4, la regla de decisión. Si el valor calculado es mayor, menor o diferente del teórico, crítico, tablas, rechazar H0. ¿Sí? Hasta aquí, ¿en qué nos hemos basado? No hemos ejecutado prácticamente nada. Nada más planteamos las hipótesis, porque ¿de dónde viene este planteamiento de hipótesis? Viene de nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? Por H0 no nos preocupamos, sino que nos preocupamos por HA. ¿Ok? Nos preocupamos por HA, porque HA puede ser mayor que, puede ser menor que, puede ser diferente. Y vemos si los datos que estamos trabajando son muy, o lo que estamos haciendo es muy delicado. Por ejemplo, el que si tomo una medicina, me muero. Pues quiere decir que para que la COFEPRIS lo apruebe, quiere decir que ese medicamento no debe de matar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la distribución del estadístico de prueba es una ecuación basada en alguna distribución de probabilidad para probar las hipótesis alternas. O bien para probar que la hipótesis nula se rechaza. ¿Sí? Y después tenemos nuestra regla de decisión. Esto es, vamos a hacer una serie de cálculos que está en el punto 3, cuando ya apliquemos el estadístico de prueba. Entonces, lo que pase va a depender del símbolo que tengamos acá. ¿Sí? Entonces, si es mayor, es menor o diferente, entonces estamos diciendo que la regla de decisión es rechazar o no H0. Y que si es mayor, menor o diferente del teórico, el teórico es el que sacamos de las tablas de probabilidades, ¿sí? O el que calculamos a través de quién, del Winstat, valor crítico de tablas, etcétera, rechazamos H0. Entonces, entramos al punto 5. Ejecutamos la ecuación del estadístico de prueba. La hacemos y obtenemos un resultado. Se obtiene un resultado, ¿ok? Toda ecuación trae un resultado. Ya la ejecutamos. Entonces obtenemos un resultado. Y ese resultado lo vamos a juzgar por el inciso 4, por la regla de decisión. No son cosas independientes, una cosa lleva a la otra. Entonces, tenemos el paso 7, ¿sí? Tenemos la opción de rechazar. Esto es, rechazar. Se cumplió la regla de decisión.
¿sí? O bien, no se rechaza porque no se cumple la regla de decisión. La regla. ¿Sí? Solo tenemos dos opciones. O se cumple lo que estamos planteando acá, o no se cumple. Fíjense. Entonces, a la hora de calcularlo, obtuvimos un resultado. Ese resultado se compara a la regla de decisión, incluye el valor resultante del inciso 5 no sabemos cuánto vale, pero sabemos que si es más alto, entonces lo vamos a rechazar, ¿sí? Y eso sí, el valor de tablas teórico, crítico, etcétera. Les ponen muchos nombres, ¿sí? Este valor, ese sí lo vamos a conocer, porque ese valor es de alfa. Ese valor se determina a través de alfa. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Seguro que no hay dudas? A ver. Wendy, ¿cuánto puede valer alfa? Era el punto 1, punto 0, punto Fíjate la 05. pregunta, tranquilízate. Ah, Fíjate la pregunta. ¿Cuánto puede valer alfa? ¿Alfa qué es? Es un número real, es una probabilidad, ¿cierto? ajá. ¿Cuánto puede, la probabilidad entre qué y qué va? Entre 0 y 1, ¿no? ¿Cómo, perdón? Va entre 0 y 1. Ajá, sí. Luego entonces, alfa puede ir entre 0 y 1. Los más usados son alfa igual a 0.1, a 0.05 y 0.001. Pero podemos escoger cualquier valor de la variable. Acuérdense que es una variable cuantitativa continua, alfa. ¿Sí? ¿Seguro que no hay dudas? Ya lo veremos después. Vamos a ver, vamos a descubrir las dudas que a lo mejor tengan o no tengan, porque sí es importante que les quede al menos claro qué es lo que vamos a trabajar. Ahora bien, esto es la conclusión estadística. Y de aquí tenemos que pasar a otra. Derivado de 7, tenemos que hacer la
conclusión contextual. ¿Ok? Y la conclusión contextual solo puede ser de dos formas. Si se rechaza H0, se usa el sí afirmativo, porque si H0 es rechazada, se acepta, y aquí sí se acepta H. Ay. Cuando H0 es rechazada, ¿sí? Aceptamos la alternativa. Pero si no se rechaza H0, se usa la siguiente expresión. Podría ser igual a tal, esto es a lo que está en H0. ¿Sí? Aquí, este sí, que no está acentuado, es un sí condicional. ¿Sí? Entonces, si no usamos el sí condicional, fíjense, si no usamos el condicional, usamos el sí acentuado. El sí acentuado es contundente, es un afirmativo. Porque si H0 es rechazada, aceptamos H alternativa. Eso quiere decir que nuestra hipótesis ha sido corroborada. No es verdadera, ha sido corroborada. Si no la rechazamos, si no rechazamos H0, ¿sí? Entonces usamos la expresión de que podría ser igual a lo que está en H0. Y pueden ser la media de las cinturas, la proporción de la media de la intensidad, de la profundidad, etc. Pero ya no utilizamos ya no utilizamos expresiones matemáticas ni estadísticas. ¿Ok? Y entonces, ya podemos decirle, y ya hicimos la prueba de hipótesis. ¿Dudas? Profe, ¿se podría hacer un ejemplo? Sí, claro que vamos a hacer ejemplos. Claro que vamos a hacer ejemplos. Pero todavía hay cuestiones que tenemos que ver antes de hacer ejemplos. Porque todo eso va a estar metido en los ejemplos. Ok, gracias. El contraste bilateral es cuando en la HA tenemos diferente. Es más, vamos a ponérselo acá. HA, contraste bilateral, cuando el signo es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que si escogemos el alfa que escojamos, por ejemplo, si escogemos alfa de 0,5, ¿cuál es la mitad de 0,5? De 0,05, ¿cuál es la mitad? Porque dice que es alfa medios en las colas.
¿Cuánto es la mitad de alfa de 0.05? 0.025, profe. 0.025. Entonces, cada una de estas áreas sombreadas que ven aquí, donde está señalando el alfa medios, toda esa zona sombreada, nada más vale 0.025 cada una. Y 0.025 más 0.025 es la alfa, ¿no? Está la mitad. ¿Por qué está la mitad? Porque acuérdense que es simétrica, entonces tenemos que repartirlo de manera equitativa. ¿Ok? Entonces tenemos que el resto de la curva es 1 menos alfa. Estas zonas son las zonas de rechazo. La de bilateral tiene, vamos a ponerle, tiene dos zonas de rechazo. ¿Cuál es la zona? La zona es la zona gris que está aquí sombreada. Fíjense, el eje horizontal es un eje de probabilidades, que puede ser T, que puede ser Z, etc. ¿Sí? Esto es una zona de rechazo, esto es otra zona de rechazo, y 1 menos alfa es la zona de no rechazo. Tiene dos zonas de rechazo en alfa medios. ¿Por qué son dos? Porque alfa es el doble. ¿Sí? Y entonces, 1 menos alfa la zona de no rechazo. ¿De rechazo o de no rechazo de qué? De rechazo de H0. ¿Se acuerdan que les decía que se hacían para rechazar H0? ¿Zona de no rechazo de quién? Pues de H0. ¿Ok? Entonces, el contraste bilateral tiene dos zonas de rechazo. De H0, de zonas de rechazo de H0 en alfa medios, ¿sí? Están 1 y 2. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. El contraste unilateral, esto es, cuando HA, ¿sí? Es un contraste unilateral, tenemos cola derecha, fíjense el símbolo, cuando es mayor que, nada más tenemos a la derecha, es de cola derecha. ¿Por qué cola? Porque esta es la cola de la distribución. Entonces alfa no se divide, alfa es entera, es completa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una sola zona de rechazo de H0. Sí, ahorita vamos a ver cómo funciona todo eso. ¿Sí? Y, bueno, volvemos a lo mismo. Una zona de no rechazo de H0. Ahora, pero podemos tenerlo para el otro lado. Esto es cuando es mayor que en la HA. ¿Sí? Cuando vamos a arreglarlo para que funcione, para el contraste unilateral del lado izquierdo. ¿Sí? Del lado izquierdo, lo que vamos a tener es el contraste unilateral de cola izquierda. ¿Por qué? Porque está a la izquierda.
Entonces eso es menor que, ¿sí? Cuando HA es de cola izquierda, también nada más hay una sola de rechazo y una zona de no rechazo, pero están del otro lado. ¿Sí se fijan? Aquí están del lado derecho. Además vamos a hacerlo grandote. Están del lado derecho y esto está del lado izquierdo. ¿Sí? Al estar del lado derecho o del lado izquierdo, a ver, no, perdón, es este, ya lo oí. Bueno, no importa. Ajá. Ok, entonces tenemos una prueba de hipótesis de cola derecha. Cuando lo de cola, acuérdense que estamos hablando de la cola, los extremos de la distribución. El alfa lo escoge el investigador. La HA la escoge el investigador. La nula ya está dada por default. ¿Dudas? Si alfa vale 0.05, entonces esta área saldrá de 0.05 y esta 1 menos alfa de 0.95. Igual en este caso, si alfa es de 0.05, ¿sí? 1 menos alfa será 0.95. ¿Ya lo ven? ¿Ok? Sí, profe. ¿Podemos pasar a los ejemplos? Sí, profe. Oh, vamos a pasar a los ejemplos en el StatDisk 13. Este es el StatDisk 13. Nos vamos a datasets. Nuevamente tenemos que abrir un archivo. ¿Sí? En este caso vamos a abrir Elementary Statistics 11 Edition. ¿Qué prefieren, mujeres o hombres? Mujeres. Mujeres, ok. Ahí tenemos un archivo que tiene 13 variables, tiene 13 columnas, tiene 40 renglones. Está en inglés, es la edad, está en un código que lo tienen, la traducción y la forma de medirlo y las unidades de medición las tienen en el libro de Triola. Vamos a usar el ARM. El ARM es brazo. ¿En qué está metido el brazo? El ARM. Chéquenlo en el Triola. ¿En qué está medido? ¿En cuál? ¿En qué están?
qué está medido? ¿En qué está? ¿Cuáles son las unidades de medición del brazo? Perfecta. ¿Cuáles son las unidades de medición del brazo, según Triola? En eso estoy, profe, es que no recuerdo. Katia, La estoy buscando, profe. Juan Alberto Perdomo, Lo estoy buscando, profe, igual. vayan a la página 748. ¿Ya? ¿En centímetros? En centímetros, correcto, pero porque es la circunferencia del brazo, no es la longitud del brazo. Ok, entonces, este es de mujeres, ¿no? Bueno, lo vamos a comparar con el brazo de los hombres. Copy, columns, que es la 13, ¿no? Ya lo copiamos, nos vamos de aquí, le damos paste, y esto es centímetros, brazo, mujeres. Mujeres, ¿cierto? Esto lo vamos a salvar. Ay. No, este es en notas. Este lo vamos a salvar aquí. Esto es mujeres, hombres, brazo. Así se va a llamar nuestro archivo. Ahora tenemos que copiar el de hombres. Fíjense que tenemos que comparar la misma variable, ¿sí? Entonces no es escoger hombres o mujeres, a final de cuentas tienen que ser los dos, pero empezamos por mujeres. Columnas. Es la 13. Lo copiamos y ahora abrimos mujeres, hombres, brazo. Checamos arriba. Y le ponemos el título al número 2, que son centímetros, brazo, hombres. ¿Sí? Salvamos los cambios. ¿Sí?
Ahora sí, ¿por qué tenemos que hacer esto? Ojo, una prueba de hipótesis es comparar la misma variable en dos circunstancias diferentes. En este caso es el brazo, la circunferencia del brazo, que es la misma variable, pero en dos circunstancias diferentes. Una en mujeres y otra en hombres. ¿Ok? Entonces, nos vamos a Data, Explore Data, evaluamos, nos dice que el brazo de la mujer, la media es de 30.1575 y la desviación estándar de 5.238853. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esto. Ahora, lo que nos va a poder decir es de el brazo de los hombres. Que los hombres tienen un brazo que mide en promedio 32.3875, o sea, 2 centímetros más que las mujeres, pero tiene una desviación estándar de 3.014596. ¿Sí? Esto es que tiene una desviación estándar más chiquita. Podríamos esperar que tuviera un coeficiente de variación más pequeño. Fíjense cómo los hombres tienen aquí un coeficiente de variación de 9.31% y las mujeres tienen uno de 17.37%. ¿Sí? Y lo que queremos saber es si la diferencia que estamos viendo, esta media de la circunferencia del brazo de las mujeres de 30.1575 y la de los hombres 32.3875, es estadísticamente significativa. Numéricamente, de los hombres 32.05 es más que 30.5, ¿no? 30.15. Numéricamente. Pero no sabemos si esa diferencia de casi 2 centímetros es estadísticamente significativa. Para eso hacemos la prueba de hipótesis, para saber si es estadísticamente significativa. Por ejemplo, prueba de hipótesis. ¿Qué podemos probar? La proporción de una sola muestra, que es contra un valor conocido. La proporción de dos muestras, a ver cuál muestra tiene mayor, menor o igual o diferente las proporciones. La media de una muestra, la media de dos muestras independientes, la muestra de pares pareados, desviación de una muestra o la desviación de dos muestras. ¿Qué diferencia hay entre la media de dos muestras independientes y la media de los pares pareados? La media de dos muestras independientes, ¿sí? Lo que quiere decir es que una muestra no es afectada por los valores que tiene la otra, es independiente de la otra. El brazo del hombre, la circunferencia en este caso del brazo del hombre, es independiente de la media del promedio de la circunferencia del brazo de las mujeres. Entonces tomamos, y cuando tenemos pares pareados, tenemos a alguien que va a empezar una dieta, por ejemplo. Entonces los había puesto ese ejemplo, si me lo recuerdo. Ahorita pesa 80 kilos, se somete a una dieta y en un mes está pesando 75. Esos 5 kilos de diferencia que ya bajó, se debe a la dieta. Y el que pesa 75 es porque antes pesaba 80. ¿Cierto? Y esos datos son pareados para todo el mundo. ¿Ok? Cuando son dos muestras independientes, podemos escoger o que no es igual, o que es mayor o que es menor. La que ustedes gusten. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? ¿La 2?
La 2, la media de la población 1 es mayor que la media de la población 2. Como siempre es la igual, el igual va a estar en la nula. Ahora decimos que la media de la población 1 es mayor que la media de la población 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es numéricamente más grande? La de los hombres. La de los hombres es más grande. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, aquí tenemos que la media de la muestra es esta. Estos son 40. ¿Sí? Y la desviación estándar, ¿cuánto es la desviación estándar? 3 puntos, bueno, todo este chorizo. Lo ponemos acá. El siguiente, pues en este caso también tenemos 40. Fijémonos, ¿no? 30.15. Y la desviación estándar es 5.283. 5.23885.3. ¿Sí? Como no sabemos la desviación estándar de la población, acuérdense que estas son S. Es S, no sigma. Esta es una S. Es una S al cuadrado. Entonces, pues ya vamos a evaluarlas. Pues las evaluamos. Ay, otra vez. 32.38.75. 3.01.45.96. 40. 30.1575. 30.1575. Y 5.2388. 2388. 53. Ok. Estamos diciendo que las varianzas no son iguales. Eso todavía no me meto en la prueba preliminar de F. Si la queremos hacer, la prueba preliminar, nos dice que hay que rechazar la igualdad de varianzas. Que la hipótesis alternativa es que mu1 es mayor que mu2. El estadístico de prueba, que es este, que es una T, nos da 2.3334. Y el valor crítico de T, que es el valor teórico, el valor tablas, nos da 1.66969. Y el valor P nos da 0.0114. ¿Ok? Vamos a ver la gráfica. El valor crítico es el valor de tablas o el valor teórico y es 1.670. 1.670. ¿Sí? Y es el que está en azul o es el que está en rojo. A ver, díganme, ¿es el que está en azul o está en rojo? Katia, ¿es el que está en azul o el que está en rojo? El que está en rojo, ¿no? ¿No? Entonces no. ¡No! ¿Por qué tú dices que no? ¡Ay, profe! Yo digo que es el que está en rojo. El que está en rojo. Pero ¿cómo podemos estar seguros? Fíjense, hay una cuestión. El valor crítico de T es 1.670.
Aquí abajo tenemos los valores de t en el eje X. 1 y es menos de 2 es el rojo, ¿ok? Ahora el azul, el estadístico de prueba es más de 2, 2.3334, ¿ok? ¿En qué zona cae? ¿En qué zona cae? Michelle. Michelle, Aquí estoy, profe. ¿en qué zona cae? A ver, la raya azul vertical recta, ¿en qué zona cae? De la cola. Mm, ¿Ya se los había enseñado? ¿Si esta es la zona de qué? Es la zona de rechazo, ajá. ¿ok? Sí, profe. Aquí tenemos, también alfa le dicen la significancia, 0.05. Pero podemos, ahorita lo vamos a ver. Fíjense. Lo que estamos diciendo es que en efecto, estadísticamente, es significativa la diferencia de la circunferencia del brazo de los hombres a la circunferencia del brazo de las mujeres. El valor P es 0.0114. ¿Qué nos indica? Está cercano a cero. Eso quiere decir que la hipótesis nula no se va a cumplir, no se va a presentar. Más que la probabilidad de 0.0114 es que la probabilidad que tiene H0 para cumplirse. Y esa H0, o sea, que sean iguales, estadísticamente, no aritméticamente. ¿Ok? Y si ahora sabemos el tamaño de la desviación estándar de la población, utilizamos la distribución Z. Fíjense, plots. Aquí tenemos valor de Z, porque utilizamos una Z. Y con Z, la probabilidad de que ocurra la nula todavía es más baja, todavía es más pequeña. ¿Ok? Bueno, hasta ahí la vamos a dejar hoy. Hasta ahí la vamos a dejar hoy. ¿Por qué? Porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Bien? Entonces vamos a pasar lista. ¿Ustedes qué grupo son? 306, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. 306, 2204, 2021. Adriana MH. No está. Ah, sí está. Adriana MH. ¿De qué es el MH? Adriana Martínez. Martínez Hernández. Ok. Alejandra Ramírez. Nada, Adriana. Aquí estoy. Alejandra Ramírez. Ana Patricia García. Presente, profesor. Tú eres García Cuellar, ¿verdad? Sí. Elsa Ríos. Prueba de hipótesis. Para el martes. Yo ya voy a dar por sentado que lo leyeron, que lo estudiaron. No nomás léanlo, estudienlo. Lo que es
prueba de hipótesis, las generalidades que vienen en el capítulo de generalidades que viene en el Triola y lo que viene en el prontuario. ¿Ok? Empezamos con, yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Y el martes terminamos este ejemplo y seguimos con el ejemplo, porque tiene todavía mucho que dar. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, y otra cuestión. El martes les digo de la tarea. La tarea que incluye el Winstat, que es lo que sigue. El Winstat y tal vez pruebas de hipótesis, pero no estamos seguros. ¿Sí? Pero el de la tarea el martes les digo. Entonces nos vemos el martes, chicos. Gracias, profe. Descanse. Hasta luego, profe. Gracias igualmente. Hasta luego, profesor. Muy bonito. Gracias, profe. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profe.